Hola, mi nombre es Tomás Carrillo Gómez. Soy teólogo, escatólogo, apologista, pastor, obispo y presidente de la Fundación Bíblica Universal. La conferencia de hoy se titula Arrebatamiento. No existe el significado en el diccionario bíblico. Se entiende como el acontecimiento que hará Cristo desde las nubes en su segunda venida, llevándose a los resucitados en Cristo y a los escogidos vivos desde los cuatro puntos de la tierra. ¿Qué dice Dios? Isaías 17:11. El día que las plantes, las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Isaías profetizó el arrebatamiento de los cristianos en el día de la tribulación. La semilla es la palabra de Dios, y cuando es plantada en buena tierra, da frutos al 100%. ¿Dónde dice eso? Mateo 13, versos 1 al 9. El arrebatamiento, dice el profeta Isaías, será en el día de la angustia y del dolor. Angustia y dolor significa en el diccionario bíblico tribulación. Segunda de Corintios 12, versos 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó la palabra inefable, que no es dado al hombre expresar. El apóstol Pablo habla de él mismo, no para glorificarse. Fue arrebatado, no sabe si en cuerpo o solo en espíritu, solo Dios sabe. En el tercer cielo, Pablo oyó la palabra de Dios. Fue inspirado por Dios y escribió 13 cartas. Pablo es el hombre que tiene más libros en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Pablo nos narra que Cristo vendrá por segunda vez y desde el cielo, es decir, sin pisar la tierra, resucitará primero a los muertos en Cristo. Todos saldrán de las tumbas vivos, y junto con los escogidos vivos, los que no conocerán la muerte, serán arrebatados todos en el aire. Y así se encontrarán con Cristo y vivirán eternamente con Dios. Pablo parece que está hablando de él y de los escogidos que serían arrebatados, es decir, los que no conocerán la muerte, pero sabemos que no fue así. Pablo murió. No sabemos cómo murió Pablo, pero conoció la muerte. En cuerpo, en espíritu, Pablo fue arrebatado antes de morir y conoció el reino de Dios. Luego, Dios regresó a Pablo a la tierra a cumplir su misión
escribir sus 13 epístolas. Algunos historiadores dicen que Pablo murió decapitado bajo el reinado de Nerón en Roma. Podemos afirmar que murió y que no fue arrebatado vivo. Pablo nos dejó palabras de aliento, que nos digamos unos a otros que seremos arrebatados. No importa si somos arrebatados o morimos. Lo más importante, dice Pablo, es llegar a la meta, a la vida eterna. Las futuras generaciones cristianas dirán lo mismo hasta que el arrebatamiento llegue. Lo que sí no podemos decir es el día y la hora del arrebatamiento, porque seríamos falsos profetas. ¿Dónde dice eso? Primera de Tesalonicenses 4, verso 18. Judas 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia por temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La obligación de todos los cristianos es hablar a otros de Cristo. Algunos nos dirán que sí, aceptan a Cristo y se salvarán del lago de fuego y azufre. Otros nos dirán que no aceptan a Cristo y nos compadeceremos de ellos, aborreceremos su ropa contaminada de pecado. ¿Qué dice el hombre del arrebatamiento? Algunos escatólogos y pastores aceptan la palabra rapto en lugar de arrebatamiento. Rapto es secuestrar, hay violencia y es en contra de la voluntad de la persona. Cristo no viene por nadie en contra de su voluntad. El origen de la palabra rapto, raptus, es arrebatamiento o enajenación que lleva a una persona a actuar de manera impulsiva o irracional. El arrebatamiento no es para personas impulsivas e irracionales. En el derecho penal, rapto es un delito. Consiste en sustraer o retener a una persona por medio de la fuerza física, intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual, lleva un fin sexual. Esta definición nada tiene que ver con el arrebatamiento de Cristo. Un teólogo, escatólogo y pastor mexicano sostiene que la palabra rapto de la iglesia está bien dicha. En sus videos de YouTube defiende la palabra rapto y dice que la seguirá usando en su iglesia, Vida Nueva para el Mundo. Eso es lo que dice el hombre, no Cristo. La palabra rapto no aparece en ningún libro de la Biblia. Es falsa esta palabra. Teoría del hombre de la posición pretribulacionista. Es una postura bautista que dice que los cristianos serán arrebatados antes de la gran tribulación y que el rapto y la segunda venida de Cristo son acontecimientos separados. Estoy de acuerdo con esta teoría de que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. No estoy de acuerdo con la palabra rapto. Tampoco estoy de acuerdo que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son acontecimientos separados, sino más bien acontecimientos simultáneos. Teoría del hombre de la posición mesotribulacionista o media tribulación. Dice que todos serán raptados 1260 días
después de la tribulación. No estoy de acuerdo con la palabra raptados. Los días son simbólicos en la Biblia. Es como el número 666, 666 del Apocalipsis. Es un número simbólico del anticristo. Muchas iglesias dicen que el 666 es el número de la bestia y lo usan en sus cuerpos como tatuaje. Es simbólico el número 1260 días. Expresa algo no concreto o evidente. Se trata de una representación numeral que reemplaza a una idea. Nadie nos puede decir que después de 1260 días, después de la tribulación, vendrá el arrebatamiento. Es una teoría falsa. El profeta Isaías dice: el arrebatamiento será en el día de la tribulación. Teoría del hombre de la posición post-tribulacionista. Dice que todos los creyentes son raptados después de la gran tribulación y que el rapto y la segunda venida de Cristo son al mismo tiempo. Es otra falsa teoría al usar el término rapto y a decir que el arrebatamiento es después de la gran tribulación. Ya leímos lo que dice el profeta Isaías: el arrebatamiento será en el día de la tribulación. Lo único cierto de esta teoría es que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son acontecimientos simultáneos. Teoría del hombre del rapto parcial. Menciona que solo algunos serán raptados antes de la gran tribulación y que el rapto y la segunda venida de Jesucristo son por separado. Esta teoría es falsa desde el momento que usa el término rapto. El arrebatamiento sí será de algunos en el día de la tribulación, tal como lo profetizó Isaías y Mateo. Unos serán arrebatados y otros serán dejados. Es falso que el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo sean acontecimientos separados. Son actos simultáneos. Teoría del hombre de la posición, rapto antes de la ira de Dios. Dice que todos son raptados durante la gran tribulación y antes de la ira de Dios, y separa el rapto y la segunda venida de Cristo. Esta teoría es falsa al usar el término rapto. No todos serán arrebatados. Mateo 24:40. Uno será tomado y el otro será dejado. Es falsa esta teoría porque la ira de Dios es un acontecimiento después de ser soltado Satanás. Luego vendrá la ira y el día de la venganza de Dios. La gran tribulación será para todos aquellos que se entregaron a Satanás. Es falsa esta teoría al separar el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Son acontecimientos simultáneos. La teoría del hombre de la posición evangélica postmilenarista sostiene que la tribulación es prolongada más de 7 años y Cristo gobernará 1000 años. Esta teoría es falsa, ya que los años son simbólicos. El apóstol Pedro lo dijo: para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día.
¿Dónde dice esto? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Teoría del hombre de la posición amilenarista de San Agustín. Menciona el triunfo del hombre del reino de Dios por medio de la Iglesia. Esta teoría es falsa, ya que el hombre no alcanzará el reino de Dios por la Iglesia. La Biblia dice que Cristo se llevará al bueno y dejará al malo. Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. ¿Dónde dice esto? Hechos, capítulo 7, verso 48. Teoría del hombre, segunda posición amilenarista. Dice B. Juanfiel que él coincide con San Agustín, excepto que no va al reino de Dios la Iglesia. Esta teoría es correcta, ya que la Iglesia la conformaremos todos, hombres, mujeres y niños de todo el mundo. El triunfo no será de la Iglesia como edificio o donde se congrega la gente, sino cada uno conformaremos la Iglesia de Dios. Ahora, hermanos míos, daré mi testimonio, porque el testimonio edifica. He oído muchas falsas doctrinas y enseñanzas del arrebatamiento dentro de las iglesias. Una enseñanza incorrecta dentro de las iglesias es usar el término rapto. He corregido a muchos y se enojan. La Biblia dice arrebatamiento, así está escrito. Ya leímos el significado de la palabra rapto. No es mi significado, sino el significado del diccionario bíblico y del diccionario de la lengua española. He corregido a líderes de muchas iglesias que usan el término rapto como mercantilismo. He leído la Biblia completa una y otra vez y no existe la palabra rapto en los 66 libros. Diré y seguiré diciendo que la palabra rapto es un invento del hombre, una falsa enseñanza. En los años 2000 a 2006 estuve en una iglesia apoyando a un pastor y a una organización de 10 pastores. Un día, un pastor nos dijo que invitó a predicar a un escatólogo de apellido Bolaines. Se realizó el evento en una cancha de fútbol. El fin del evento fue congregar a 10 iglesias. Se acordó que con los dineros que se recabaran del evento se repartiría en partes iguales para cada iglesia para cubrir sus necesidades. La idea no fue mala, así que nos congregamos más de 500 personas en el evento. El personaje comenzó a predicar mal y muy escueto. Hablaba y hablaba, gritaba y gritaba sobre el rapto. Luego, en el mismo tono de voz, gritaba un tema de los retiros. Al final de su griterío, terminó juzgando al G12, una iglesia de Bogotá, Colombia. Por tanto grito que daba el predicador, me airé. Entonces llamé al pastor que estaba apoyando y le dije que el predicador no hablaba nada de la Biblia. El pastor me contestó que también a él no le gustó el predicador. Luego le dije al pastor que rapto es una palabra falsa y que nos retiráramos del lugar.
el pastor se puso muy nervioso y me pidió de favor que no nos fuéramos y que trataríamos el asunto cuando se fuera el escatólogo. Terminé diciéndole al pastor que hablara bien claro con los demás pastores, que aceptamos congregarnos para oír la palabra de Dios y entenderla, y no para oír sandeces. Terminó el evento y despidieron al escatólogo. Luego nos reunimos con los demás pastores para rendir cuentas. El evento arrojó más de 100,000 pesos. Cuando llegó la hora de pedir el dinero para nuestra iglesia, un pastor nos dijo que el dinero recabado se lo entregaron al escatólogo porque él lo pidió. Le pregunté al pastor de mi iglesia si estaba enterado de este asunto y me dijo que sí, que le dieron todo el dinero al escatólogo porque él lo pidió. Enojado le dije al pastor que ese no fue el convenio con los demás pastores, que estuvo mal haberle dado el dinero al escatólogo. El pastor terminó diciéndome: hermano, donde quiera que va el escatólogo se le tiene que pagar avión, hospedaje y alimentos, y se lleva todo el dinero que se recabe en los eventos. Entonces me airé más y casi estuve a punto de volcar las mesas y decirles: ladrones. La mansedumbre y la templanza me apaciguaron. Me retiré en silencio. Jamás supe si el dinero se lo quedaron los pastores o en verdad se lo llevó el escatólogo. No he vuelto a ver a los pastores. Ellos a la izquierda y yo a la derecha. No me interesa estar en cueva de ladrones. Es muy importante, hermano, leas tu Biblia una y otra vez y la entiendas para que nadie te engañe. Cuando leí la Biblia una y otra vez completa, fue que entendí lo del arrebatamiento. Al leer el Antiguo Testamento, encontré que Dios anticipa el arrebatamiento. Consiste en llevarse vivo a la persona que camina con Dios. El primer arrebatamiento en la Biblia fue el de Enoc. La palabra de Dios dice que Enoc caminó con Dios y de repente fue arrebatado vivo. Para mí es hermoso este pasaje bíblico, hermanos. ¿Dónde dice eso? Génesis capítulo 5, versos 22 al 24. Leyendo el Antiguo Testamento una y otra vez, encontré que Dios se llevó vivo a otro hombre que caminó con Dios. Se trata del profeta Elías, quien fue arrebatado vivo en un torbellino. ¿Dónde dice eso? Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 11 y 12. Leyendo la Biblia entendí que la tribulación y gran tribulación las hubo, las hay y seguirá habiendo. Desde Génesis con Adán y Eva hasta Apocalipsis con Juan el apóstol, hay tribulación y gran tribulación. El diluvio fue tribulación y gran tribulación. Los israelitas en Egipto y en el desierto
pasaron por tribulación y gran tribulación. Cristo vivió tribulación y gran tribulación. Los profetas y apóstoles pasaron tribulación y gran tribulación. No alcanzaría papel y tinta para escribir las tribulaciones y grandes tribulaciones de las que hablan los 66 libros de la Biblia. Leyendo la Biblia entendí la tribulación que va a haber antes y el día del arrebatamiento, porque estará gobernando el anticristo el mundo. La gran tribulación se dará cuando Satanás esté gobernando y engañando a los reyes de la tierra. Esto lo he comentado con pastores y no están de acuerdo. Un copastor de una iglesia que teníamos me dijo que no es así como digo, sino como él dice. Y una vez dijo en la congregación que ya sabía el año del fin del mundo en el 2031. Y fue cuando me separé de él por falso profeta. No hablo yo, hermanos míos, en este video. Habla la Escritura de Dios. Cristo vino a explicarnos claramente cómo será el arrebatamiento, la tribulación y la gran tribulación. Para eso hay que leer la Escritura de Dios completa, una y otra vez. No es así leyendo solo versículos. El profeta Isaías profetizó que el arrebatamiento sería en el día de la tribulación, ni antes ni después. Así que no estoy hablando yo, sino está hablando el profeta Isaías. El apóstol Juan, en Apocalipsis, nos dice que el día de la gran tribulación es cuando gobierne Satanás la tierra. ¿Dónde dice eso? Isaías 17, verso 11. Apocalipsis 2, verso 22 y capítulo 7, verso 14. Así que, hermanos, hay que leer la Biblia una y otra vez. Hay que pedirle a Cristo sabiduría y ciencia para poder entender la Biblia. El procedimiento del arrebatamiento se los voy a explicar y necesito me sigan con su Biblia en la mano. Primero, viene el anticristo, el hijo de Satanás, a gobernar la tierra. Los llamados y escogidos serán perseguidos, tribulados. Ninguno podrá comprar ni vender por no tener la marca de la bestia. Todos serán perseguidos por no adorar al anticristo. Es falso lo que dicen algunos pastores o maestros de la palabra de Dios, que los escogidos no tienen que pasar por tribulación. No digo yo, lo dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Los arrebatados por Cristo tienen que ser probados para ser arrebatados el día de la tribulación. Todos los arrebatados tienen que ser muy bien escogidos. Pasar la prueba de tribulación es para que en el reino de Dios no vuelva a haber otro Satanás o querubín traidor. Leyendo la Biblia entendí que no todo el que diga Señor, Señor, a Cristo entrará a su reino. Que no todo el que diga que donó todos sus bienes y dineros a las viudas y huérfanos entrará al tercer cielo.
que no todo el que diga ser pastor bueno o cristiano bueno entrará en la nueva Jerusalén, que no todo el que diga bueno será arrebatado. Cristo les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde dice eso? Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Es muy fácil de explicar por qué Cristo arrebatará a uno sí y a otro no. Lo encontré leyendo el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, sobre las 7 iglesias. Cristo nos habla en cada iglesia lo que está mal y lo que hay que corregir. Cristo corona a todos los vencedores. Cristo premia a los que soportaron tribulaciones, como sus apóstoles y discípulos, que aún en la muerte fueron fieles a Cristo. Son tantas las recompensas al final de cada iglesia. El que lea, entienda. Entendí leyendo Apocalipsis capítulos 2 y 3 que Cristo reitera mucho la palabra el que venciere. Cristo corona, recompensa y hace al que venciere columna del templo de Dios. Cristo da vida eterna a los vencedores. Las palabras que más se repiten en cada iglesia son el que venciere. Así que el que venciere en la tribulación del anticristo será arrebatado, y el que no venciere será dejado. Lee y entiende. Cristo habla el que venciere. Algunos pastores dicen que seremos arrebatados sin pasar tribulación. Entonces el profeta Isaías está mal, y los escatólogos, pastores y maestros de la ley están bien. De ninguna manera, hermanos. Enoc fue arrebatado, no pasó por tribulación, fue un hombre de fe que agradó a Dios y caminó con Dios. ¿Dónde dice esto? Hebreos 11:5. Elías vivió mucha tribulación y fue arrebatado por Dios vivo. Hermanos, no os confundáis. Puede ser alguien arrebatado por Cristo si unos días camina con Dios, otros días camina con Satanás y otros días camina con el hombre. Ahí tienen la teoría de Darwin. Todo el mundo caminó con el hombre, con Darwin, creyéndole que venimos del mono y del mono venía él. El verdadero procedimiento para ser arrebatados es pasar por tribulación para ser probados. Hay quienes caminan con Dios de lengua y labios. Hay quienes caminan con Dios de corazón. Hay quienes caminan con Dios agradándolo en todo. Entonces, ¿quién de estos tres será arrebatado? Leyendo la Biblia dice: el bueno será arrebatado. Porque a la hora de la prueba de tribulación, muchos llamados y aún los escogidos dejarán ponerse la marca del anticristo y lo adorarán. Escrito está: muchos serán los llamados y pocos los escogidos. ¿Dónde dice eso? Mateo 24:24. ¿Quién o quiénes serán arrebatados? ¿Cuándo será el día y la hora del arrebatamiento? La respuesta para las dos preguntas es sencilla y fácil. Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, solo Dios. ¿Dónde dice eso? Mateo 24:36.
Que nadie os engañe, amado mío, porque Cristo vendrá por segunda vez como ladrón, cuando menos espera llegará. Así sucedió con el diluvio. Todos estaban enfiestados y de repente vino el aguacero y solo 8 se salvaron. Así que, hermano, leyendo la Biblia entendí que aún los llamados y los escogidos seremos engañados por un espíritu que Dios va a permitir para probarnos. La mejor prueba es la tribulación y gran tribulación, que Dios nos pase por el fuego a sus escogidos. Así que, aguzados, hermanos, esfuérzate y sé valiente para llegar a la meta del arrebatamiento o de la vida eterna. Es solo para el que venciere. ¿Dónde dice eso? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 10 al 13. Apocalipsis capítulo 2, versos 7, 11, 17, 26. Capítulo 3, versos 5, 12 y 21. Leyendo la Biblia entendí que no solo por el hecho de ser pastor, buen predicador, congregarme, leer la Biblia, orar, salir en YouTube, voy a ser arrebatado por Cristo. Solo el bueno, dice la Biblia, será arrebatado. Bueno, dice la Biblia, solo Dios. Así que no basta con guardar los mandamientos, sino ser perfecto. ¿Dónde dice eso? Mateo 19, versos 16 al 30. Segundo, los llamados serán o seremos probados por el fuego de la tribulación con el anticristo. El que venciere será escogido. Entonces vendrán ángeles el día y la hora que nadie sabe. En la tribulación oiremos decir: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el día de la tribulación? ¿Dónde dice eso? Salmo 10, 1. De repente, en los 4 puntos cardinales de la tierra, llegarán ángeles y juntarán a todos los escogidos para ser arrebatados por Cristo en el aire. Este acontecimiento será maravilloso. Todo ojo verá, a unos volando vivos al cielo y a otros quedándose en la tierra en la tribulación. ¿Dónde dice esto? Mateo 22, 14. Tercero, los escogidos recibirán a Cristo junto con los muertos resucitados en las nubes. Cuarto, entonces el acontecimiento que más espero ver vivo o muerto, no lo sé, Dios lo sabe. Cristo matará al anticristo para que se cumpla lo que está escrito en la profecía. La herencia de Eva matará a la herencia de Satanás, el anticristo. ¿Dónde dice eso? Génesis 3:15. Quinto, será encadenado Satanás en el abismo. Sexto, Cristo gobernará la tierra. Sí, amado Señor, ven a gobernar la tierra. Los llamados y escogidos que fueron engañados y dejados tendrán una segunda oportunidad. Séptimo, se dará a conocer la Biblia completa. No habrá ser humano que no conozca la palabra de Dios y la lea, para que se cumpla la profecía de ser predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. ¿Dónde dice eso? Mateo 24:14. Octavo, Cristo se irá al tercer cielo. Noveno, será suelto Satanás, gobernará el mundo y engañará a todos los reyes de la tierra. Décimo, la gran tribulación, el acontecimiento que vivirán los llamados y los escogidos, engañados por el anticristo, y los malos que se quedarán sirviendo a Satanás. El que no fue arrebatado tendrá una y última oportunidad. Todos los ojos que vieron a los arrebatados volar vivos al cielo lo comunicarán. Todos sabrán de este acontecimiento en la tierra y de que Cristo estuvo por segunda vez gobernando la tierra. Décimo primero, unos se salvarán y muchos en el Armagedón, en la lucha de Dios contra Satanás, blasfemarán contra Dios y Dios los matará junto con Satanás. Este es otro acontecimiento. Lo tenemos que ver, hermanos, la muerte de Satanás y echado al lago de fuego y azufre. Qué hermoso va a ser esto cuando veamos al enemigo ser echado al lago de fuego y azufre. El que no entienda, ya no entendió. ¿Dónde dice eso? Isaías 24:1-20, Daniel 12:1, Mateo 24:21, Apocalipsis 7:14, 20 de verso 9 y 10. Hermanos míos, vuelvo a repetirles, si no leen la Biblia una y otra vez hasta que la entiendan, no podrán caminar con Dios, agradarlo y hacer su voluntad y ser perfectos. Lean el libro de Job, un hombre justo en la tierra, fue probado por Dios, se salvó porque conocía muy bien la palabra de Dios, la entendía, y aún en la tribulación y gran tribulación de su vida, caminó con Dios, agradó a Dios, hizo la voluntad de Dios y alcanzó la perfección. Leyendo la Biblia, entendí que debemos ponernos la armadura de Dios todos los días de nuestra vida. Al leer la palabra de Dios, salimos protegidos contra el enemigo. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Conozco a un pastor y escatólogo de la Iglesia Vida Nueva para el Mundo. Con su hijo iniciamos en los años 2000 un movimiento nacional de varones. Lamento mucho que se haya equivocado en una conferencia que subió en el año 2015 en YouTube, donde dijo en el minuto 57, se oye una voz del público que pregunta, refiriéndose al arrebatamiento, ¿cuándo será? Mi hermano pastor contesta, estoy seguro que nos vamos en el mes de septiembre, en la fiesta de las trompetas, año 2015. No se puede negar, mi hermano pastor, existe el video, pero para animarlo, la Biblia dice, nadie somos perfectos. El que diga que no peca es un mentiroso. ¿Dónde dice eso? Primera de Juan 1:10. Qué bueno que ya mi hermano, mi amado amigo,
ya lo aclaró, con base y fundamento en la palabra de Dios. Mateo 24:36. A veces somos caprichosos y seguimos diciendo que seremos arrebatados. ¿Quién no quisiera ser arrebatado, hermanos? Pablo lo dijo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en los cielos, y así estaremos siempre con el Señor. Sabemos que el apóstol Pablo no fue arrebatado junto con otros y murió. Pablo, antes de morir, nos dijo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, refiriéndose al arrebatamiento. ¿Dónde dice eso? Primera de Tesalonicenses 4, versos 17 y 18. Pablo escribió esto a finales del año 51 después de Cristo y no fue arrebatado. La Iglesia Vida Nueva para el Mundo, por medio de su pastor, dijo sería arrebatado en septiembre de 2015. Tampoco sucedió. Pero, llenos del Espíritu Santo, lo han aclarado. Y ahora tenemos que seguir alentándonos unos a otros, porque seremos arrebatados. Quizás nosotros no, pero otros sí. Conozco a un hombre que quizás está al 80% de la palabra de Dios y quizás un 20% le hace falta, porque tiene aguijones en su cuerpo de Satanás, y me consta que ora y ora y Dios no le quita esos aguijones. Pero sé que basta y se basta con la gracia del Dios viviente. Ese hombre que conozco también quiere ser arrebatado, pero le da gracias al Dios vivo por medio de su Hijo Cristo, que el día y la hora del arrebatamiento no ha llegado, porque los aguijones de Satanás en su carne no se los ha quitado Dios. Ese hombre que conozco y sé quién es, no ha podido ser perfecto, pero está luchando y sé que él vencerá. Bueno le sería a ese hombre que conozco ser arrebatado, pero también acepta ser dejado para vencer y ser perfeccionado. Sé que ora y le ruega al Hijo del Dios viviente, Jesucristo, que se haga su voluntad. Conozco a muchos parceros que han caminado con Dios, pero que lo han desagradado con tanta locura, que dicen saber quién es el anticristo y le han puesto nombre. Estos parceros andan diciendo que serán arrebatados y han puesto mes y año. Otros parceros han dicho que ya saben el día y la hora del fin del mundo y me han dicho que será en el año 2031. Que no te engañen, amado mío. Lee tu Biblia completa una y otra vez, ponte a orar, porque el día y la hora están cerca, pero nadie sabe cuándo será, solo Dios. Recuerda
Nadie sabe el día y la hora del arrebatamiento. Solo Dios. Mientras tanto, camina con Dios, agrádalo en todo. El que venciere será perfecto. Amén.